La noticia me llegó un lunes cualquiera, de esos en que la vida parece hecha de rutina y café recalentado. Marcos ha muerto. Así, sin adornos, en un mensaje frío en el grupo olvidado de la generación. Sentí que el aire me fallaba. Marcos había sido el centro de tantas cosas, el que unía, el que reía más fuerte, el que servía de puente cuando dos se peleaban. Y ahora, era también el motivo por el que todos tendríamos que vernos de nuevo. El velorio estaba lleno de rostros del pasado. Algunos habían cambiado tanto que parecían desconocidos. Otros, al contrario, parecían congelados en el tiempo. Yo entré con el corazón encogido, con la mirada en el suelo, tratando de esquivar conversaciones forzadas. Y entonces lo vi. Allí, de pie, al otro lado de la sala. El mismo gesto serio, los hombros anchos, el cabello ya con mechones grises. Y la misma mirada. Esa mirada que, años atrás, me había sostenido como un juramento. Todo lo que intenté enterrar volvió de golpe. En la universidad habíamos empezado con risas inocentes, con charlas de madrugada en pasillos desiertos, con promesas pequeñas que parecían gigantes en ese entonces. Habíamos sido nosotros dos contra el mundo, hasta que un día el orgullo y la vida misma nos rompieron en dos direcciones distintas. Nunca hubo un cierre real, solo un portazo que se quedó resonando durante años. Él también me vio. No apartó la mirada. Y en ese cruce silencioso supe que Marcos, incluso en su partida, había vuelto a unirnos, como si no quisiera que nos quedáramos incompletos. «Hola», dijo cuando nos encontramos junto a la mesa de café. «Hola», respondí, sintiendo que la palabra me pesaba 20 años. No hablamos mucho esa tarde. ¿Qué se dice en un velorio? Entre murmullos, pésames y abrazos incómodos, solo nos rozamos la mano al tomar el mismo termo. Ese roce fue suficiente para encender el eco de lo que fuimos. Después, cuando todo terminó, nos quedamos un grupo pequeño en la plaza cercana, la misma donde tantas veces habíamos matado el tiempo de estudiantes. Las risas de antes se habían ido, reemplazadas por silencios largos. Él estaba allí, sentado en el banco opuesto al mío, con un cigarro que nunca hubiera fumado en aquellos años. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, sin mirarme directamente. Que mientras hablaban de Marcos, yo no podía dejar de pensar en ti. Las palabras me sacudieron. No porque fueran inesperadas, sino porque eran exactamente lo que yo había sentido. Yo también había pensado en él, no solo en la pérdida de Marcos, sino en lo que habíamos perdido los dos. El duelo, de algún modo cruel, nos estaba devolviendo a ese punto de partida que nunca cerramos. La noche terminó sin promesas, solo con un silencio compartido que pesaba más que cualquier palabra. Pero al regresar a casa, con el frío de la madrugada pegado a la piel, supe que lo que empezó en la universidad no estaba muerto. Estaba escondido, esperando. Y el duelo acababa de abrir la puerta para que regresara. La segunda parte empezó con un mensaje inesperado. 2 días después del entierro de Marcos, cuando todavía la casa olía a flores marchitas y el silencio era más denso que nunca, mi teléfono vibró. Era él. ¿Podemos vernos? No quiero que lo último entre nosotros siga siendo ese pasillo de la universidad. Me quedé con el celular en la mano mucho tiempo, dudando. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir con la vida como si nada hubiera ocurrido. Pero otra, más profunda, más honesta, ardía de curiosidad y necesidad. Al final respondí, está bien. El viernes. En la cafetería de siempre. Esa cafetería aún existía, milagrosamente, como si hubiera esperado a que volviéramos. El viernes llegué antes. El lugar era más pequeño de lo que recordaba, o quizá yo había crecido demasiado. Las mesas seguían siendo las mismas, de madera gastada. La máquina de espresso aún gruñía en la barra. Cuando entró, lo reconocí al instante, a pesar de los años. Caminaba distinto, más pesado, con el gesto de alguien que ha perdido demasiado en el camino. Pero sus ojos seguían siendo los mismos.
Gracias por venir, dijo, acomodándose frente a mí. No estoy segura de que haya sido buena idea, respondí, con una honestidad que me sorprendió. Pidió un café, yo un té. El camarero nos dejó solos, y en ese silencio volvimos a ser dos estudiantes atrapados en una conversación pendiente. Nunca hablamos bien de lo que pasó, comenzó él, mirando el vaso con demasiada atención. Porque nunca quisiste, lo interrumpí, la rabia vieja asomando. No supe cómo, contestó, y en su voz había un quiebre que antes no conocía. Me contó de su vida, el trabajo que lo consumía, un matrimonio roto que apenas había durado unos años, el cansancio de sentirse siempre a medio camino de lo que soñaba. Yo le conté lo mío, la familia que no entendió mis decisiones, el miedo a quedarme sola, los proyectos que nunca pasaron de ser apuntes en una libreta. Era como abrir cajones que habían estado cerrados durante décadas. Yo pensé en ti muchas veces, confesó él al final. Pero me convencí de que era mejor dejarlo enterrado. Hasta que vi tu cara en el velorio, y entendí que lo enterrado seguía vivo. Las palabras me atravesaron. Porque yo también lo había pensado en silencio, en noches de insomnio, en momentos de debilidad. Nunca lo dije, nunca lo admití, pero la herida estaba ahí, latiendo. Me dolió tu silencio más que tu partida, le dije, con la voz quebrada. Lo sé, respondió. Y lo peor es que no supe repararlo. Nos quedamos en silencio. Afuera llovía, y las gotas contra el cristal parecían marcar un ritmo extraño. Era como si la ciudad quisiera testificar ese reencuentro. No hubo abrazos, ni caricias, ni nada que pudiera confundirse con reconciliación inmediata. Pero hubo miradas largas, de esas que dicen más que cualquier disculpa. Y en esa mirada reconocí algo que había querido negar durante años, que el hilo entre nosotros nunca se había roto. Solo había quedado enterrado bajo capas de orgullo, miedo y distancia. Esa tarde nos despedimos sin promesas, pero sabiendo que la historia había vuelto a encenderse. Y al caminar hacia casa, con la lluvia en los hombros, me descubrí sonriendo en medio del dolor. Porque lo que empezó en la universidad, ahora, regresaba a través del duelo, trayendo consigo no solo recuerdos, sino la posibilidad de una segunda oportunidad. La tercera parte llegó con una incomodidad que era casi dolorosa. Después de la cita en la cafetería, empezamos a hablarnos más seguido. Primero mensajes cortos, luego llamadas que se extendían hasta entrada la madrugada. Y aunque en cada palabra había alivio, también había un filo que cortaba. El pasado no había desaparecido, solo estaba agazapado, esperando salir. Una noche, después de colgar, me quedé mirando el techo, con un nudo en la garganta. Había algo que no podía callar más. Así que al día siguiente lo cité en el parque de la universidad, ese donde solíamos pasar las tardes fingiendo estudiar. El mismo banco, los mismos árboles, aunque todo parecía más pequeño ahora. Él llegó puntual, como siempre hacía en los viejos tiempos. Traía ese mismo gesto tenso, como si el aire le pesara. Me senté frente a él, y no tardé en soltar lo que llevaba dentro. ¿Por qué me dejaste sin una palabra? Dije, con la voz firme pero las manos temblando. Él tragó saliva, miró al suelo. Porque tenía miedo. Lo miré incrédula. ¿Miedo de qué? Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y un día simplemente desapareciste. ¿Eso era miedo? Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Miedo de no ser suficiente. De no poder darte lo que soñabas. Mi familia se hundía, yo trabajaba de noche para pagar la matrícula, y me convencí de que tú merecías algo mejor. No supe cómo decirlo sin sonar débil. Así que me callé. Y el silencio fue lo peor que pude darte. Me quedé muda. La rabia que había guardado tantos años chocaba con una ternura inesperada. Recordé todas las veces que lo busqué, todas las noches en que odié su ausencia. Y ahora, escucharlo admitir su cobardía me dolía tanto como me liberaba. Me rompiste, susurré. Me pasé años preguntándome qué hice mal.
pensando que no fui suficiente yo. Él extendió la mano hacia la mía, pero dudó en tocarla. No fue por ti. Nunca fue por ti. Fui yo el que se escondió. Y llevo 20 años arrepintiéndome de ese silencio. Las lágrimas me ardieron en los ojos. La herida estaba abierta, fresca otra vez, pero al menos ya no era invisible. Lo que empezó en la universidad y se rompió por orgullo y miedo ahora estaba allí, desnudo sobre la mesa, imposible de negar. Nos quedamos en silencio largo, mirando cómo los estudiantes actuales pasaban corriendo con mochilas, riendo, sin imaginar que en ese banco dos adultos estaban desenterrando un amor viejo y dolido. No sé si puedo perdonarte, le dije, honesta. No te pido que lo hagas, respondió él. Solo quiero que sepas la verdad. Y esa verdad, cruda y tardía, se quedó entre nosotros como un animal salvaje, peligrosa, pero también viva. Cuando nos levantamos para irnos, él se atrevió a decir una última frase, casi un ruego. No quiero que el duelo por Marcos sea lo único que nos vuelva a unir. Lo miré en silencio. No supe qué responder. Pero dentro de mí sentí que algo, muy lentamente, empezaba a moverse hacia la sanación. La cuarta parte empezó en el cementerio, semanas después. Volví para dejar flores en la tumba de Marcos, no tanto por costumbre, sino porque necesitaba hablarle. Hablarle como antes, cuando era él quien escuchaba todo sin juzgar. El aire olía a tierra húmeda y silencio. Me arrodillé frente a la lápida, y entre susurros le dije, no sé qué hacer. Él volvió, como si la vida quisiera darme otra oportunidad, pero yo no sé si confiar. No sé si el amor puede renacer del dolor o si lo que siento es solo nostalgia. Escuché pasos detrás de mí. No tuve que girar para saber que era él. Su presencia era inconfundible, como una sombra que nunca se había ido. Se quedó a mi lado, en silencio, y por un momento fue como estar otra vez los tres, como en la universidad. Marcos en medio, riendo, nosotros discutiendo por tonterías. La memoria me apretó el pecho. ¿Puedo?, preguntó, señalando el suelo junto a mí. Asentí. Se sentó, dejó una piedra pequeña sobre la lápida y exhaló largo. Le debía tanto, murmuró. Pero sobre todo, nos debía esto. Una verdad que no supe decirte. Lo miré, con la rabia aún latiendo, pero también con una ternura inevitable. ¿Y qué pasa si llegas demasiado tarde?, pregunté. Él me sostuvo la mirada, firme. Entonces lo sabré. Pero prefiero llegar tarde a nunca intentarlo. Sus palabras me quebraron. Lloré, por Marcos, por él, por mí, por todo lo que dejamos morir. Lloré hasta que ya no quedaban lágrimas, y él me abrazó como en los viejos tiempos. Fuerte, torpe, honesto. En ese abrazo entendí algo que me costó aceptar. El duelo no solo había traído dolor, también había abierto un hueco por donde entraba la vida de nuevo. No fue un perdón inmediato, ni una reconciliación romántica de película. Fue algo más humano, la decisión de volver a caminar juntos, paso a paso, con las heridas a la vista. Esa tarde nos prometimos no esconder nada, ni el miedo, ni el cansancio, ni el amor. Al salir del cementerio, el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja. Caminamos en silencio, de la mano, sin necesidad de palabras. Sabíamos que no volvíamos al inicio, que lo que empezó en la universidad ya no podía repetirse igual. Pero también sabíamos que lo que regresaba ahora, a través del duelo, era más verdadero. Y al mirar el horizonte, sentí que Marcos, de algún modo, seguía allí, sonriendo, dándonos permiso para empezar otra vez.